Buenas madrugadas, amigos. Son las 3:16 de la mañana, de la madrugada, del martes 10 de enero de 2023. He estado enferma desde antes del 31 de diciembre, estaba enferma continuado y muchos días. Estoy bastante... Hoy quizás estoy un poco mejor y he decidido estudiar, leer y hacer un video. Pero he estado verdaderamente mal. No he conocido la salud todavía en 2023. 3:00 de la mañana dije en Madrid, España. Esta es la continuación del video grabado hace año y medio o algo así. Historia Contemporánea 1, 1789-1914. Este es el video número 6. En el número 5 se comienza a hablar de la Revolución Norteamericana, y en este video, no sé si será 1 o 2, se terminará ese tema. En 1760 llega al trono Jorge III, un rey bastante inexperto y joven. Entre sus decisiones políticas, algunas cambiarán las relaciones con las colonias. Bueno, ando muy deshidratada por la enfermedad. Por lo tanto, algunas de las políticas, repito, de Jorge III cambiarán las relaciones con las colonias inglesas en Norteamérica. Al reorganizar los nuevos territorios adquiridos de Francia y España, al finalizar la Guerra de los 7 Años, 1756-1763, y otros acontecimientos que sucedieron en el reinado de Jorge III, requerían financiamiento, un mayor financiamiento. Por lo tanto, el rey decidió colocar nuevos impuestos sobre las colonias, además de instaurar la prohibición de comerciar con cualquier otro país que no fuese Inglaterra. Esta es una condición que puso el rey Jorge III sobre las 13 colonias norteamericanas. En la Sugar Act de 1764 se graban las importaciones sobre las melazas que las colonias adquirían en las Antillas francesas, que era un producto muy importante para las colonias. Las asambleas de 8 colonias redactaron protestas ante esto, y protestas que fueron enviadas a Londres. El Parlamento inglés en 1764 aprueba una ley que le prohibía a las colonias emitir monedas. Y en 1765, como si fuera poco, se aprueba la ley del timbre, donde se graban documentos, folletos, libros, todo tipo de cosas, ¿no? Es decir, más impuestos para las colonias. Se ejerce desde Londres una gran presión fiscal sobre las colonias. En octubre de 1765, 9 colonias enviaron delegados, aún ilegal,
Congreso reunido en Nueva York y rechazaron los nuevos impuestos. Surgieron asociaciones radicales como los Hijos de la Libertad en Norteamérica. Se limitaron las importaciones de Inglaterra. Consiguieron la derogación de la Stamp Act, aquella que gravaba las importaciones sobre las melazas adquiridas en las Antillas francesas. Pero el Parlamento de Londres votó en 1767 otros impuestos sobre el té, el vidrio y el plomo. Hubo revueltas, etcétera, de las que voy a resaltar la matanza de Boston, conocida así, donde mueren 5 colonos enfrentados a soldados británicos. Siguen los impuestos y siguen las reacciones de los colonos americanos. En la metrópoli, el Parlamento, Londres, dicta 4 leyes coercitivas. La primera, el cierre del puerto de Boston. La segunda, la abolición de la Asamblea de Massachusetts. La tercera, el traslado de los implicados en los sucesos a Londres, en las revueltas y las protestas. Sobre todo las de Boston. Y cuarto, la obligación de las colonias de abastecer al ejército. Se cortaron las posibilidades de extenderse a los colonos del norte y virginianos del sur, de extenderse dentro del mismo territorio norteamericano. En 1772, Jefferson, Patrick Henry, Washington y Adams, entre otras cosas, planeaban acciones conjuntas dirigidas a unir a los colonos, a unirlos frente a la metrópoli. En septiembre de 1774, los colonos convocaron el primer Congreso Continental de Filadelfia, con 55 delegados, 12 colonias, exceptuando Georgia. Y allí se proclamó una Declaración de Derechos de las Colonias. La Guerra de Independencia, que fue producto también de la intransigencia de Londres. El gobierno británico creía que Boston era el foco del conflicto. A raíz de esto hubo revueltas, batallas, algunas las ganaron los americanos, otras los ingleses, etc. Y en Filadelfia se convoca el segundo Congreso Continental, que asume las responsabilidades de gobierno de todas las colonias. Hasta ahora habían combatido con ejércitos irregulares, milicias y se establece, por supuesto, la necesidad de un ejército regular. El comandante de este ejército regular, el comandante en jefe, fue designado o se designó como comandante en jefe de este ejército regular norteamericano a George Washington, un rico terrateniente de Virginia. El 4 de julio de 1776, el Congreso votó a favor de la independencia de los Estados Unidos. El Congreso Continental de Filadelfia, el segundo. En noviembre de 1775 se creó en Filadelfia un cuerpo de ejército que fue el origen del actual cuerpo de los Marines.
Vienen numerosas batallas, algunas ganadas por los ingleses, otras por los norteamericanos, etc. Y hay que mencionar, entre todas ellas, la derrota inglesa en Saratoga en 1777. A partir de allí, la contienda toma un carácter internacional al firmar las colonias, las 13 colonias, un tratado con Francia en 1778 y otro con España en 1779 para enfrentarse al gobierno británico. En 1780, Rusia firmó la Liga de Neutralidad Armada con el resto de potencias marítimas europeas, dejando a Gran Bretaña aislada por primera vez en su historia. Luego, más batallas, algunos las ganan unos, otras las ganan los otros. Y una vez ganada la guerra, los americanos tuvieron que negociar una paz complicada debido a las alianzas con Francia y España. Ni a Francia ni a España les interesaba una Norteamérica poderosa e independiente. Y España temía que las ideas republicanas se extendieran a sus colonias de América. Porque evidentemente algunas de las 13 colonias norteamericanas, luego de la independencia, podían haber pensado en unirse a algunas colonias españolas cercanas en la América Española y combatir juntas al Imperio Español. Podía pasar cualquier cosa. Por otra parte, los realistas, entre los americanos había realistas, o sea, partidarios de seguir siendo colonias británicas. Algunos de ellos se fueron a la América Española, otros a Canadá y otros se replegaron hacia el oeste norteamericano. Los diplomáticos enviados a Europa para la negociación, que fueron Franklin, Adams y Jay, decidieron negociar solamente con Gran Bretaña y consiguieron que reconociera unos límites muy ventajosos para el nuevo país. No voy a mencionar todos los límites, pero sí voy a mencionar que el Mississippi haría de frontera entre los Estados Unidos y los territorios españoles. Lo menciono porque mi público es España y Latinoamérica y bueno, miren dónde estaban los territorios españoles, llegaban hasta el Mississippi. El Mississippi, una vez independizadas las 13 colonias, haría de frontera entre los Estados Unidos y los territorios españoles. Ya sabemos que en el futuro esto cambiaría. Una vez conseguido el preacuerdo con Gran Bretaña, los embajadores americanos negociaron con Francia. España tuvo que renunciar a su pretensión de que le fuera devuelto Gibraltar, que fue una de las condiciones por las cuales apoyó la independencia norteamericana, pero conservó la Florida. Todavía, ¿no? En aquel momento. Luego, en septiembre de 1783, en el Tratado de Versalles, una ciudad famosa por todos los tratados de paz que se han hecho allí, ¿no? Pues este es el de septiembre de 1783. En este Tratado de Versalles, la corona británica
reconoce la independencia de los Estados Unidos. Del modelo confederal a la federación. El 4 de julio de 1776, el Congreso aprueba el Acta de Independencia, borrador hecho por Thomas Jefferson, John Adams y Benjamin Franklin. Sus principios tenían origen en Locke, quien en el siglo XVII, en su obra Dos Tratados de Gobierno, había demostrado que todo sujeto posee derechos naturales y que en el caso de que estos fueran violados, el pacto social entre el soberano y el pueblo quedaba deshecho. Bueno, John Locke fue un filósofo inglés. En algún momento grabaré sobre él en el canal de filosofía. Que en el siglo XVII un filósofo inglés llamado Locke, tenga que demostrar que todo sujeto posee derechos naturales es el colmo. Es obvio que todos poseemos derechos naturales, por llamarlos así, ¿no? Y no solamente nosotros, sino los animales también, y no soy militante de Podemos. Que tengamos que esperar hasta el siglo XVII para que las leyes de los hombres reconozcan derechos naturales es realmente insultante. Los derechos naturales surgen con el hombre. Pero bueno, en el Acta de Independencia, repito, la mayoría de los principios del Acta de Independencia tenían origen en Locke, en su obra Dos Tratados de Gobierno, donde había demostrado, siglo XVII, la existencia de los derechos naturales. Y que en el caso de que estos fueran violados, el pacto social entre el soberano y el pueblo quedaba deshecho. También tuvo esta acta de independencia el 4 de julio de 1776 influencias de Rousseau como los derechos del hombre, etc. En 1777, el Congreso aprobó los artículos de la Confederación y Unión Perpetua, así se llamaba, Confederación y Unión Perpetua, ratificados en 1781, pasando a denominarse Congreso de la Confederación. Obviamente la parte de la independencia que tiene que ver con batallas y militares y triunfos y derrotas fue paralela a la parte política de la que estoy hablando ahora, ¿no? Bueno, los artículos, el Congreso de la Confederación constituido de varios artículos, pero vamos a mencionar los más significativos. El Congreso era la única institución por encima de los 13 estados. Eso estaba en los artículos de la Confederación y Unión Perpetua. El Congreso, repito, era la única institución por encima de los 13 estados. Pero afirmaba, uno, la prioridad de los estados separados sobre el gobierno de la Confederación. Y dos, limitaba los poderes del gobierno central a dirigir las relaciones exteriores, a declarar la guerra, a establecer pesos y medidas, a dirimir conflictos entre distintos bandos, etc. Y cada estado tenía un voto en el Congreso de la Confederación
y una delegación de 2 a 7 miembros. El deseo de mantener su independencia llevó a los colonos a no querer establecer un gobierno nacional poderoso. Y por eso, además, el Congreso tenía una estructura unicameral muy débil. No tener un gobierno poderoso en aquellas circunstancias y centralizado era muy peligroso, porque Estados Unidos, el nuevo país llamado Estados Unidos, se había independizado, pero al sur de los Estados Unidos estaban todas las colonias españolas. Y estaba el poder de la monarquía española, y este poder frente a 13 colonias, que cada una de las cuales quería ser un ejecutivo independiente, era muy peligroso. Era muy peligroso. Una de estas colonias podía ser absorbida por España, por decir algo, o también podría suceder que 2 o 3 colonias decidiesen independizarse de la Confederación. El caso es que la idea de la Confederación y de 13 colonias donde residía el poder ejecutivo, 13 poderes ejecutivos diferentes, para decirlo así no lo dice la bibliografía, así lo digo yo para explicar, pues no era una buena idea, ¿no? Bueno. En mayo de 1787 hay una convención en Filadelfia, una convención federal. Y George Washington es elegido presidente. Y se establece la creación de un poderoso gobierno central. Hubo debates entre republicanistas clásicos, antifederalistas y federalistas. Esto como respuesta a la debilidad que podía mostrar la Confederación ante amenazas externas e internas. Bueno, este poderoso gobierno central tendría 2 asambleas. La Cámara de Representantes, dando a cada estado un número de diputados proporcional a la población, y el Senado, con 2 senadores por estado, independientemente de la población de este. Se crearía una federación. La soberanía popular pasaría de los estados a dicha federación. Los poderes ejecutivo, legislativo y judicial que emanaban del pueblo se mantendrían totalmente separados y se controlarían mutuamente. El ejecutivo sería ejercido por un presidente elegido por 4 años mediante un sufragio indirecto. El Poder Judicial crearía el Tribunal Supremo, compuesto por 9 jueces designados por el presidente de acuerdo con el Senado. Este Tribunal Supremo sería el encargado de dirimir los conflictos entre el Congreso y el presidente. El Congreso detentaría el poder legislativo. Podría proponer enmiendas a la Constitución y tendrían que ser ratificadas por los estados. La Federación y la Constitución. La Constitución fue redactada durante el verano de 1787. Aprobada por la Convención el 17 de septiembre de 1787 y enviada a su ratificación a los 13 estados el 28 de septiembre del mismo año. Ratificada por el último de dichos estados en 1788. En junio de 1788, el Congreso fijó el 4 de marzo de 1789 para que el gobierno comenzara a trabajar. Las primeras elecciones habían tenido lugar a finales de 1788. Debido a sugerencias de los estados,
el Congreso propuso 12 enmiendas en septiembre de 1789. 10 de ellas fueron ratificadas por los estados y su adopción certificada el 15 de diciembre de 1791. Jefferson, antifederalista, manifestó incompleta la Constitución mientras no se le añadiese una declaración de derechos. Madison propuso una serie de enmiendas que constituían una garantía para las libertades humanas o de las libertades humanas, según él. Aseguraban la tolerancia religiosa, la libertad de pensamiento, de prensa, de reunión y la libertad del pueblo para llevar armas, polémica que todavía continúa hoy en día. La Constitución americana supuso un antes y un después en la vida política del mundo occidental. Todos los fuegos revolucionarios que se encendieron en Europa a causa de la Revolución Norteamericana tuvieron su origen en ella. Acabo de decir una tautología. Y por supuesto, las posesiones americanas, las posesiones españolas en América también se hicieron eco de la independencia de las colonias de Norteamérica. Nos vemos en el próximo video de esta saga con la Revolución Francesa. Muchas gracias.